Transmitiendo en vivo. Muy buenas tardes, noches, días, aquellos que nos vayan a escuchar en otro uso horario y en otro momento, que es maravilloso esta posibilidad que tenemos de poder, nada, conectarnos en vivo, pero también a distancia. Así que nada, un poco venimos a contar de qué se trata esta situación. Ahí veo cómo le va, mi muy estimado. Vamos a arrancar diciendo la verdad. Johnny, además de ser abogado y magíster, es mi amigo. Es un tipo que sabe muchísimo, muchísimo, y que está acá del otro lado por pedido personal. Le dije, Johnny, tenemos que hacer un vivo, tenemos que empezar a explicarle un poco a la gente qué es esto que está pasando en Israel. Vamos de vuelta, vamos ahora a unas elecciones, quintas elecciones en 3 años. No, ¿cómo puede ser que vayamos? ¿Cómo puede ser que no vayamos? Arranquemos igualmente, primero saludándote y ya si querés directamente con un poquito de historia. Primero, Basti, te voy a decir una cosa. Si yo tengo que decir la verdad, vamos todo en cana. ¿Podemos reconocer esto? Muy bien. Entonces, voy a decir alguna verdad, otra verdad, voy a decidir quedármela Sobre la marcha, va a ir sobre la surgiendo. marcha. Estamos Eso entre es lo amigos igual, ¿no? claramente, claramente. Mira, yo te cuento una. Me acuerdo uno de los primeros vivos que hice con Gal en Aliá Vamos, que de pronto estalló la cantidad de la gente, no solamente en el vivo, en directo, sino de gente que lo vio después, como 10.000 reproducciones tuvo ese vivo. Pero bueno, ojalá, ¿no? Ya tenemos casi 10 personas entre nosotros, que para la cuestión de la diferencia horaria, esto es un tema. Yo me acuerdo cuando Esto estaba es en un tema. Argentina. Yo salí hace ya 3 meses casi. Eh, nada, como que contaba a mi favor con la diferencia horaria, de decir, bueno, ya son las 10 de la noche de Argentina, ya pasaron las noticias en Israel, ya no va a haber nada nuevo, y bueno, nosotros recién hace unos minutos vimos publicarse unas encuestas en Cannes, acá en la tele Israel, de las que también vamos a hablar. Pero bueno, vamos a arrancar un poco explicando por qué en un sistema en el cual tuvimos elecciones hace no tanto tiempo y tenemos un gobierno formado hace poco más de un año, podemos llegar a ir nuevamente a elecciones. El sistema parlamentario tiene estas características de que le permite a las sociedades y a las oposiciones y a veces también incluso a los gobiernos eh, reconfigurarse, reconstruirse con mayor facilidad de la que la puede hacer un sistema presidencial. En un sistema presidencial, la renuncia de un presidente lleva a una serie de situaciones aparejadas más graves, de alguna forma, que un cambio de gobierno en un sistema parlamentario. Históricamente decimos que para conformar gobierno en Israel se necesitan al menos 61 bancas. La realidad es que hasta los últimos 8 años de historia del país no era lo más común pensar en gobiernos de 61 bancas. Netanyahu asumió su último gobierno entre 2015 y 2019 con la módica suma de 61 bancas y era una incógnita cómo iba a funcionar. A decir verdad, fue un gobierno que funcionó, fue uno de los últimos gobiernos estables que tuvo el país en términos políticos, más allá de la orientación ideológica. Fue un gobierno que prácticamente cumplió el mandato, asumió en mayo de 2015 y terminó cambiando en abril de 2019. Sí, A prácticamente partir no de ahí, cayó hasta ahora, prácticamente. bueno, interesante, porque eso es también lo que le permite el sistema parlamentario. Puede gobernar un ejecutivo sin tener una coalición estricta en lo que sería un gobierno de transición, ¿no? Que es una de las muchas posibilidades de las que vamos a hablar. Recordemos que en todos estos últimos años de crisis política en Israel, Netanyahu se mantuvo la mayor parte del tiempo como primer ministro, justamente porque era el primer ministro de la transición. Había sido el primer ministro durante el gobierno y le tocaba también ser
el primer ministro de la transición, cosa que, interesantemente, no estaría pasando si llegara a darse la situación de una caída del gobierno. Hoy por hoy el primer ministro es Bennett, pero en caso de que haya un gobierno de transición hacia unas próximas elecciones, el primer ministro transitorio sería Lapid. ¿Cómo es esto, Johnny? Contanos. Mira, es así. Primero, para sumar a lo que recién decías, hay algo que hay que tener en cuenta. El sistema parlamentario es un sistema que necesariamente es más dinámico, es verdad. Le da más representación a las minorías, eso es cierto, pero por el otro lado se da esto de que es mucho menos estable. Ahora, ¿qué pasa? Por esta inestabilidad que es típica del sistema parlamentario, no es que es una cosa de Israel, ¿sí? Lo podemos ver en los ejemplos, en Inglaterra también pasaba lo mismo. Constante. Claro, constantemente. Hasta hace poco Boris Johnson estaba a punto de... Entonces, por esta inestabilidad, cuando hicieron este gobierno, esta coalición, Bennett y Lapid, Lapid dice, vamos a poner un par de garantías de que ciertas cosas van a suceder. Una de ellas, que vamos a tener un gobierno que va a durar varios años. Otra de ellas, que va a haber una rotación y en esa rotación yo voy a poder ser primer ministro, que la rotación se venía prometiendo hace mucho tiempo y no se podía dar. Y Gantz creo que la última recibe que la se dio promesa, fue, ¿cómo? Gantz recibe la promesa de Netanyahu. En la que, Claro, y creo que la última que se dio fue de Itzhak Shamir. O sea, la rotación no es algo que se haya dado mucho en la historia de Israel. Ahora, ¿qué dice? Para darme estas garantías, esto es lo que va a pasar. Si, si primero que vamos a aprobar un presupuesto que va a ser de 2 años, algo que generalmente en Israel no se hace, con eso se garantiza que va a haber un gobierno que por lo menos dure 2 años, si es que no hay otros problemas políticos. Pero aparte dice, si es que el gobierno se cae por culpa de alguna de las coaliciones de, digamos, de derecha, que sería el Yemina, que sería el partido de Guidon Saar, que sería el partido de Lieberman, todo esto, entonces el primer ministro de la transición voy a ser yo, dice Lapid. ¿Qué es el primer ministro de la transición? Es el primer ministro que tiene que llevar a Israel a elecciones. Por la ley israelí, cuando se decide tirar el gobierno abajo, digamos, la moción de censura, como se lo llama en Inglaterra, que se disuelve el Parlamento, automáticamente tiene que haber un gobierno de transición porque siempre tiene que haber un ejecutivo que funcione y automáticamente se tiene que llamar a elecciones para dentro de 3 meses, ¿sí? La ley en realidad lo que dice es no puede ser después del mes de Heshvan, del próximo mes de Heshvan, del calendario hebreo, lo cual es muy interesante que la ley diga eso, si no me equivoco, el artículo 4 de la ley de la Knesset. Entonces, es muy interesante porque sí, él va a ser primer ministro, pero por otro lado, va a ser primer ministro por 3 meses, o sea, la función de él va a ser, por un lado, digamos, de un punto de vista de procedimiento, llamar a elecciones, pero de otro punto de vista, y acá te quiero escuchar a vos, unir de nuevo a esa clase política israelí para tratar de llegar a cierta estabilidad. o, mirá cómo te la complico. La realidad es que, si bien respecto a las últimas elecciones, según la encuesta de Cannes, el mapa probablemente vaya a sufrir ciertos cambios, los cambios que va a sufrir el mapa son menores. Israel está en el marco de una típica crisis de representación del siglo XXI, el siglo en el que, digamos una palabra compleja, los populismos se instalan en el poder. Al populismo le es mucho más funcional el sistema presidencial. Un líder populista asume el mando de un sistema presidencial y sabe que por 4, 5, 6 años va a estar en el poder. El parlamentarismo te ofrece ciertas herramientas cuando estás en la oposición para, bueno, poder jugar un poco más con los límites. Ahora, imaginémonos un escenario no imposible, por supuesto que no deseable, pero no imposible, donde persiste el empate entre lo que sería el campo nacional y el campo de centro, el campo del cambio, como se lo llamó para las últimas elecciones, sin que ninguno de los dos bandos logre definitivamente formar gobierno. Entre que se da todo el procedimiento de llamar a elecciones, votar,
que el presidente convoque a cada una de las jefes de las listas que pasaron el corte y pueda recibir las recomendaciones. Le recomienda el primero, pasan 21 días, que se pueden extender a otros 42, ¿verdad? Claro. Acá el abogado sos vos. Las leyes son es tu tema. Después tenemos que pasa el segundo tiene 21 días, puede pasar un tercero, puede salir cualquier miembro de la Knesset a decir, yo junto 61. Hasta que pasa todo eso y se vuelven a convocar elecciones, digo, Netanyahu fue primer ministro de forma provisoria durante un buen tiempo en los Sí, últimos años hay que acordarse que ese buen tiempo fue también Corona. también. El mundo, si querés, no solamente el Estado de Israel, pero el mundo estaba en una situación muy complicada. Entonces, se dieron también los ingredientes como para que Bibi Netanyahu pueda ser de alguna forma primer ministro de transición y no a todo el mundo le importe. Ahora, quiero decir algo, y ahora quiero que vayamos a más o menos hablar un poquito de qué es lo que pasó en realidad de ahora. ¿Por qué estamos Pero hablando de esto hoy? claro, pero hay algo que me parece que tiene que ser aclarado. En realidad, vivimos tantas elecciones y eso trajo tantas consecuencias, ¿sí? Voy a decir una consecuencia simple. El hecho de que no existe un Estado, digamos que el Parlamento se disuelva y no tengas un poder legislativo, un poder ejecutivo a medias, hace que, por ejemplo, no haya un presupuesto que esté aprobado. En cualquier momento mi gato se va a meter un poquito, pero no importa, lo Bien, saludaremos cuando llegue. Y porque está mirando con curiosidad. Y, y Tuli, nada, y Tuli, claramente. más vale. Y es importante que todos conozcan a Tuli. Y resulta que es importante. La gente de Israel no quiere hoy en día, el Estado no, la gente no quiere que haya nuevas elecciones. La gente está podrida de las elecciones. Y Israel viene spoilemos votando un hace poquito. rato. ¿Quién, Ahora, quién más no quiere que haya elecciones? hay mucha gente que no quiere que haya elecciones. No Y solamente los ahora vamos a hablar de toda esa gente que no tiene ganas de que hayan elecciones. Pero digo, es un dato que tenemos que tener en cuenta, que el israelí ya no quiere seguir votando. Y la pregunta es, entonces, ¿qué prefiere? ¿Prefiere que alguien desde el seno del Parlamento diga, bueno, yo junto 61, entonces yo soy primer ministro, solo por dar un ejemplo, Bibi Netanyahu? ¿O en realidad prefiere que exista cierto tipo de liderazgo maduro, donde digan, bueno, esta es la política, al que le gusta apoye, al que no quejese, y en 4 años volvemos a votar? La pregunta es cuál es la aspiración. Y ahora sí vayamos un poquito a qué es lo que pasó hoy. ¿Te lo dejo a vos o lo hago yo? Vamos, vamos como. Vamos. En realidad, a ver, vamos a contarle un poco a la gente. Nosotros lo único que estamos haciendo es abrir una pequeña ventana para ustedes a conversaciones como esta que tenemos día por medio por ahí, hablando de cosas mucho menos trascendentales, pero nosotros nos pasamos la vida entera hablando de estas cosas, creo que los últimos 5 años, Cinco años por lo menos. por lo menos, venimos hablando de esto a mucho nivel de detalle. Pero bueno, hoy tenemos a una señora que se hizo famosa en buena parte del mundo, digamos, de la noche a la mañana, llamada Edith Silman, que dijo, yo como presidenta de la coalición de gobierno, como presidenta de la Comisión de Salud, voy a renunciar a ser parte del gobierno, me voy a pasar a la oposición, y lo que argumenta es una cuestión, vamos a llevarlo despacio para que se entienda. Desde la creación del Estado, en el año 1948, hay ciertos aspectos de la ley judía, ¿sí?, en los cuales la ley civil elige no meterse. Para aquellos que nunca hayan estado en Israel, cada vez que entran a un shopping, una estación de tren, el aeropuerto, una estación central de buses, les van a revisar sus pertenencias para ver y les van a preguntar si tienen alguna clase de arma, ¿no? La revisión de las pertenencias de una persona, vulnera de alguna forma el derecho a la intimidad o a la privacidad, pero se entiende que por una cuestión de seguridad nacional y de una necesidad del Estado de evitar ciertos conflictos, el individuo cede un poco algunos derechos a cambio de obtener cierta seguridad. Resulta
que durante la semana de Pesaj no se puede entrar con alimentos que son prohibidos, con alimentos que tienen hametz, que leudan, a, por ejemplo, hospitales, entre otros Que es un lugares. lugar público. Exactamente. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice, bueno, aceptamos que se revise a la gente por portación de armas, pero la realidad es que un sándwich, un pan baguette, no es una amenaza a la seguridad nacional. No Y acá, aceptamos. Gasti, déjame que te marque una cosa. Esto lo dijo el Tribunal Supremo. Y esto quiero que quede claro para lo que vas a contar ahora. No lo dijo Bennett, no lo dijo Horowitz, que es de la parte izquierda de la coalición. No fue una declaración política, fue el Poder Judicial, que en la voz del Tribunal Supremo, ni más ni menos, viene a decir, hay ciertos límites que no podemos pasar. ¿Está bien? Y ahora puedes continuar. Entonces, el actual ministro de Salud, Horowitz, del partido Meretz, del ala de izquierda de la actual coalición, instruye a los directores médicos de los hospitales para evitar que se vayan a hacer revisiones de las posesiones privadas, íntimas de las personas que entran al hospital en busca de Hametz. No es que van a dejar de buscar armas, van a dejar de buscar pan, ¿sí? En este contexto, Edith Silman, que no, o sea, viene de una tradición de familia religiosa, dice que esto vulnera el carácter judío del Estado. Es una afrenta demasiado grande. Y lo gracioso de esto, yo quiero contar una pequeña intimidad. Yo suelo escuchar casi que todos los días, digamos, la radio o en vivo o fragmentos, ¿no? En Spotify, ¿no? Y me pasó que esta justo fue una semana un poco complicada, con el Ulpan, con los estudios. Y la realidad es que hasta recién, hoy de tarde, no pude escuchar el fragmento de las noticias del lunes. Y yo escucho en las noticias del lunes que Edith Silman, mucho antes de que sea tan famosa como es ahora, había dicho que le parecía muy mal, que era muy grave, que estaba atacando al carácter judío del Estado. Entonces, digo, no es un berrinche, porque si de lunes a la tarde que declaró que le molestaba, a miércoles a la madrugada, digo, pasaron 36 horas. Hay una cuestión, para mí, digo, no estoy en la cabeza de ella, ¿no? Pero hay una cuestión de una afrenta, que ella sufre una afrenta en su condición de judía y en su condición de sentir que el Estado está invadiendo de alguna forma a la religión. Pero hay también un cálculo político. Digo, pasaron 36 horas. No es que lo escuchó, vio la carta y renunció automáticamente. Sí, y es muy interesante hay dos datos más que me parece que transforman a esto en algo por lo menos interesante y digno de ser interpretado. Por un lado, solo para recordar, ¿no? El Parlamento de Israel tiene 120 bancas, de las cuales 61 tienen que ir necesariamente, por lo menos 61 para la coalición, porque si no, no puede formar gobierno. Hay formas de armar gobierno por minoría, no, no importa en este momento. Ahora, Bennett arma el gobierno con 61. El partido de Bennett, que es Yemina, empieza a desmoronarse desde el día uno. Vamos a hablar de eso en un ratito. Pero hay dos, diría, momentos, si querés, de los que podemos hablar, que uno fue el momento de la ley de la nacionalidad y otro de este momento en el que estamos viviendo ahora. ¿Y por qué los conecto? La ley de la nacionalidad fue una ley que enfrentó mucho a las patas árabes, que, como saben, ¿no? En el Parlamento israelí hoy en día hay un partido árabe que es el de Ra'am, que está conviviendo con un partido de derecha. Ahora, en la ley de la nacionalidad se discutía, y de nuevo lo vamos a hablar ahora un ratito, pero se discutía cuestiones relacionadas a la parte judía del Estado. Y Shaked, Ayelet Shaked, fue la persona que es del mismo partido que el primer ministro, fue la persona que vino a decir, acá lo importante es preservar el Estado judío. Y Edith Silman, entre paréntesis, solo para contar una anécdota, yo trabajo con la hermana de Edith Silman. Entonces,
conozco un poco a la familia. Y la familia de Edith Silman es marroquana y francesa. Una historia muy interesante la de la familia. Y ella se llama Edith por Edith Piaf, la cantante de jazz de, si no me equivoco, los años 40 o no me acuerdo. Pero bueno, francesa. En el Cuestión, preguntados, en espectáculos no era lo mío. no era claro, bueno, ahí está. Pero tiro el dato porque me gusta un poquito el chorulaje también. Ahora, Edith Silman viene con el mismo discurso y por eso digo que es un hecho que lo tenemos que analizar también políticamente. Puede ser que ideológicamente a ella le haya molestado que el Hametz sea autorizado. De hecho, Bennett, ayer, antes de que se arme todo este lío, porque Edith renuncia hoy a las 7 de la mañana. Estábamos todos saliendo a trabajar y de repente nos encontramos con que Edith Silman había renunciado. Ayer Bennett dijo, no tiremos cartas, no hagamos lío, no me parece que sea el camino, no vamos a revisar a nadie para ver si trae Hametz. Pero el discurso pareciera ser que dentro de la coalición el discurso, hay un discurso, una línea de discurso de no están cuidando lo que ellos consideran, no lo pongo acá, al Estado judío. Y eso es lo que pareciera ser que esta oposición a Bennett, que viene desde su mismo partido, no solamente de la coalición, está trayendo. Es, es de locos pensar, ¿no? Esta cuestión de que ya antes de que se construya el gobierno arreglaron. Si el gobierno se cae por culpa de la gente de la derecha, ahí el primer ministro transitorio voy a ser yo. Si el gobierno se cae por culpa de la gente del ala de centro izquierda, el primer ministro transitorio va a ser vos. Como que, digamos la verdad, el principal mérito del gobierno en los últimos, desde que se fundó, desde que se conformó la coalición, fue la supervivencia. En segundo lugar, el haberle podido dar al Estado y cerrar un presupuesto, cosa que es súper importante, que también te consulto y ya empezando, abriendo el juego hacia el futuro. Ya llegamos poco más de 20 minutos hablando de presente y me parece interesante que analicemos un poco qué puede pasar. El presupuesto 22-23 de la coalición. ¿Cae con la coalición? ¿Sigue vigente? ¿Puede sufrir modificaciones? ¿Cómo funciona? Es muy buena pregunta. ¿Qué pasa si se cae la Knesset? Porque el presupuesto ya estaba aprobado. Si vos tenés un presupuesto que cubre los 2 años, entonces no debería caerse. Sin embargo, el presupuesto aprobado puede ser modificado por la nueva Knesset, de acuerdo a la ley. Entonces, eso le daría cierta seguridad a la nueva Knesset, pero de todas formas lo puede modificar a gusto y piacere. Creo que ahí la consulta, el interrogatorio debería ser más político que legal. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Acaso tiene sentido para el gobierno poner su existencia, para el futuro gobierno, si es que hubiera elecciones, poner su existencia en riesgo producto de tratar de aprobar un nuevo presupuesto? No creo que valga ¿Cuánto? la pena. Claro, Sí. claro. Creo que la mejor pregunta para pensar en el futuro sería pensar en qué es lo que puede llegar a pasar ahora, ¿no? De Estaba nuevo, pensando teníamos, casi que porque parar. pensamos, porque siempre pensamos igual nosotros. Hay quienes dicen que nos parecemos. Hay algo. Hay algo En acá, qué sé yo, hay algo, hay algo. Eh, Recordemos que si el Parlamento tiene 120 personas y que eran 61 y 59, ayúdame con las matemáticas, y de repente se baja uno, entonces quedan 60 y 60. Entonces, que ni en haciendo el una... tenis existe 60 iguales. Ahí Porque está. 15 iguales, 30 iguales, 40 iguales views, pero de ahí tenés que resolver. Y acá en la política, Exactamente. Ahora hay que resolver. La situación en la que estamos ahora es una situación en la que claramente no se va a quedar así. O se va a 61 para un lado o se va a 61 para el otro. Yo diría como ejemplo, el gobierno está en jaque. Ahora pueden pasar dos cosas. O que pueda salir de esa jugada, o que en realidad lo único que puede hacer el gobierno es, o que quede en jaque mate claramente, o que lo único que puede hacer el gobierno es mover al rey constantemente, tratando de evitar el jaque mate, que en realidad en algún momento va a llegar y el partido se va a terminar. Rey que Entonces, prácticamente no solamente tiene una bancada pequeña, sino una bancada que se viene sistemáticamente reduciendo, porque además
tengamos algo en cuenta. Esta puede no ser la última salida de un partidario, de un miembro de la Knesset de Yemina de la coalición. Es decir, es un tema interesante, ya pensando en perspectiva de futuro. No me quiero meter todavía en la encuesta, pero incluso una de las encuestas que estuvimos viendo no, no le da a Bennett la posibilidad de pasar el umbral electoral, que en Israel es de 3,25%. Estaríamos pensando probablemente en el primer ministro más impopular de la historia del Estado de Israel. Un tipo que, Bueno, después de ser primer ministro, no pasa del 3,25. sería algo así como el que gana el Mundial, que el Mundial siguiente se queda fuera en primera fase. Yo estaba pensando Este, en Miguel Temer en Brasil, pero también pero también, porque ¿por qué no hablar del Mundial si estamos en año mundial? a nivel mundial. Eh, Me parece que ahí hay un punto interesante. Primero, que todos pensamos que los que iban a desarmar este gobierno iba a ser o la izquierda, Meretz, Aboda, o el partido árabe que es Ram, el de Abbas el bueno, como le digo yo. Ahora, hay algo que sucede que es verdad, y hoy lo dijo Abbas el bueno, del partido árabe Ram. Él dijo, al final, el que termina desarmando este gobierno es el No, mismo primer ministro. Y es una cuestión que sucede. Siempre nosotros veníamos hablando que en el sistema parlamentario, particularmente en Israel, no quiero hablar de otros países porque no estoy muy seguro, pero asumo que debe pasar lo mismo. Los partidos chicos son los que cambiaban la balanza, ¿no? Los que te hacían pesar más para acá o más para allá. Y siempre pasó. Acá también pasó mucho con Jazz, con Yaduta Torá. Los partidos religiosos eran los que te tiraban de un lado para el otro. Mafdal en los 70, en el 77, Claro, quedando el gobierno de Rabin porque recibe Pero los... acá, pero acá el partido chico es el que se quedó con la primera magistratura. Y eso no es algo normal. Porque, y le voy a sumar algo más a este planteo, que es el partido chico se quedó con la primera magistratura. Bennett sacó 7, 8 bancas, sacó 8, y un día antes de jurar ya renunció uno, sino que el que más sacó, y el que más sacó por una diferencia de 10 11 bancas, corregime si me equivoco, Más del doble, está fuera. Estaba, en ¿no? realidad, Más del claro, triple. estaba abajo. No, claro, yo decía más de 10 11 bancas del Ah, segundo. claro, hablamos de Pe- la PID. La PID sacó más del doble de bancas de Bennett y aceptó el segundo de la rotación. Y Netanyahu, como la cabeza del partido de Likud, sacó casi 4 veces más bancas que Bennett y es la principal figura de la oposición. Un poco, digamos que, entre comillas, el trabajo de este gobierno, si se quiere, era venir a proponer un cambio, venir a romper con la hegemonía del Likud de Netanyahu, porque ni siquiera es la hegemonía de la izquierda entre el 48 y el 78, donde hubo sucesivos gobiernos de la izquierda con diferentes caras. Acá Israel venía de 12 años consecutivos de no solamente el mismo partido, sino también la misma cara, con todo lo que eso implica, con los heridos que el propio Netanyahu fue dejando, con la gente que no está alejada de Netanyahu por cuestiones ideológicas, sino por cuestiones personales, muchos de ellos hoy en el gobierno. Sar, Sar. Lieberman, Ayelet Shaked, Naftali Sí, Bennett, y incluso Gantz, de alguna forma. incluso Gantz. Ahora, Y la otros pregunta que es, fueron parte de gobiernos de él. Audá claro, fue parte de un gobierno de coalición recientemente con Netanyahu, bajo el mando de Amir Pérez, que se afeitó el bigote antes de las elecciones diciendo, no voy a ir con Netanyahu. claro, Y, en teoría él quería demostrar que no era el bigote lo único que tenía para traer, se equivocó, se equivocó. bueno, y ahí anda Amir Pérez en la casa, le mandamos un saludo, histórico dirigente sindical israelí. Seguro nos está viendo. Bueno, Seguro nos está viendo. Pero esto es lo que yo digo. Qué raro es para el análisis que el poder no está afuera, como por ejemplo cuando existe un líder que accede a la primera magistratura, pero es manejado de otro lado. El poder no está arriba, el poder está del otro lado. El poder está en la otra vereda. Entonces, es una pregunta que hay que hacerse para el futuro. Y ahora sí, para meterse
a las posibilidades que tiene esta situación de cómo puede desenvolverse esta situación. Dijimos hoy estamos 60-60. Una de las posibilidades es que una persona más deje la coalición. Si una persona deja la coalición, entonces quedarían 61-59 de nuevo. De esa forma se puede pasar una ley para disolver la Knesset y no hay más gobierno. Hay que ver ahí, en ese escenario, si todos los partidos que hoy están en la oposición estarían dispuestos a hacer pasar esa Knesset. No nos olvidemos que en la oposición, así como en el oficialismo hay un partido ARA, el partido RAM, en la oposición está la lista Árabe Unida, que, digamos, si bien ya hemos escuchado algunas declaraciones, hay que ver si finalmente terminan siendo la última estocada en el corazón del gobierno y dejándolo caer a sabiendas de que es posible, digamos, que en una próxima elección Netanyahu saque todavía más votos de los que sacó antes. Digo, nadie duda de que Smotrich quiere tirar el gobierno, nadie duda de que Yassi y Auto Torá quieren tirar el gobierno, el Likud quiere tirar el gobierno. Habría que ver qué comportamiento tiene la bancada árabe, que algunos especulan con la posibilidad, para mí remota, de que se sumen al gobierno, pero la posibilidad está, y otros especulan quizás con la posibilidad de que no colaboren con la caída. En ese caso, seguiría el gobierno justamente gobernando en una minoría absurda, en la que prácticamente le sería imposible poder sacar una ley, lo cual, digamos, sería quedarse en el poder por el poder mismo, que ya incluso hubo voces dentro del gobierno que dijeron no nos vamos a quedar acá sentados, aferrados a una banca, a un puesto, a un ministerio, si realmente no podemos aportar al bien del Estado de Israel. Sí, Entonces quiero digo, agregarte una cosa está la igual. posibilidad. Quiero agregarte una cosa, justamente por esto, y ahí te dejo. Es interesante. Época de redes sociales, ¿no? Nosotros estamos hablando por Instagram, qué sé yo. Los únicos que todavía no se expresaron respecto a esta situación donde el gobierno está en jaque son los de Yemina. Meretz salió a decir vamos a bancar al gobierno. Gantz me acaba de llegar una notificación al teléfono diciendo que acaba de decir vamos a salir a bancar al gobierno. Todos menos Yemina. Bennett obviamente va a decir, sí, vamos. Pero el partido del gobernante no está saliendo a defenderlo. No está acompañando. No está Hay, bancando. hay cierto partido político latinoamericano del que dicen que acompaña hasta la puerta del cementerio. Bueno, yo siempre hablo de ciertas equivalencias que no voy a desarrollar acá, Nos pero vamos a quedar en sucede. Israel. Pero si te parece, si leo un poquito la encuesta esta que se hizo. Por favor. Solo para aclarar una cosa, esta es una encuesta que hizo CAN, que CAN es el canal público, lo que era antes el canal 1, hoy es el canal 11. Eh, es uno de los canales más vistos, yo diría que es uno de los canales más respetados a nivel de la información que llevan, pero eso no tienen por qué creerme a mí, eso pueden hablar con cualquiera, hay quienes dicen que se informan por canal 12, por canal 13, 14, pero en cualquier caso CAN es un canal muy serio. Hizo una encuesta hoy porque este conflicto se desató a las 7 de la mañana. Entonces hizo una encuesta hoy, durante todo el día, consultando, entre otras cosas, si fueran las elecciones hoy, ¿a quién votarías? Si fueran las elecciones hoy, ¿a quién votarías? Y les voy a dar, por ejemplo, los resultados son tremendos. 35 bancas primero, el Likud. 35 bancas para Netanyahu. Puede ser que el Likud no sea con Netanyahu, sea con Netanyahu. Yo personalmente creo que el Likud hoy es con Netanyahu, pero 35 bancas. Segundo, 19 bancas Yair Lapid. Y acá viene una de las Observa sorpresas, por lo menos. prácticamente el poder de fuego que tenía Sí, hasta antes de entrar al gobierno, que no es menor. claro. Tercero, Benny Gantz con 8. Entonces, de repente, si sumamos 19 más 8, nos encontramos con que hay 27 bancas en manos de lo que era Cajol Laván, que fue la última oposición que existió. El último bipartidismo que hubo en Israel fue Likud y Cajol Laván, ¿no? Y más o menos estamos hablando de lo mismo, y quiero decir algo.
lo mismo de las primeras elecciones cuando se cayó el gobierno en 2019. No estamos hablando de... O sea que la situación no cambia tanto. En algún momento alguien va a tener que aceptar la realidad, pero bueno. 8 bancas también tendría el sionismo religioso, lo que es Bezalel Smotrich. 8 bancas para Shas, que es un partido religioso. 7 bancas para Yahadut Torá, otro partido religioso, el de Moshe Gafni. 6 bancas para Ram. 5 bancas para Meretz. Cinco Dato, bancas... dato Sí, sobre RAM. RAM pasó el corte por poco la elección pasada. De hecho, se especulaba con que no pase el corte. Y acá estamos viendo una evolución que 6 bancas son alrededor de 5% de los votos. O sea, claro. digamos que hay un crecimiento sustancial de RAM respecto a sus votantes, mayormente del sector árabe-israelí. Es algo interesante, que Ram se convirtió en la alternativa de los árabes israelíes más que la Reshimá Meshutefet, que la lista unida, digamos. Y es muy interesante. 5 bancas con Tikva Hadashah y Don Sar, diríamos que quedan lo mismo. RAM, Rasma, partido musulmán, como preguntan acá en los comentarios, dale. 5 bancas para Bodá, más o menos estamos hablando de lo mismo. 4 bancas para Israel Beiteinu. Y Caída Bennett, estrepitosa de Lieberman. Si se caída estrepitosa de Lieberman, que hizo llega una a buena dar, elección. si se llega a dar este escenario de nuevas elecciones y si se llega a dar este escenario de reproducción de las encuestas, que a veces obviamente también se equivocan, no nos olvidemos que de acá que haya elecciones, si es que llegara a haber elecciones, porque ahora vamos a hablar de qué puede pasar si no, como para ir empezando a cerrar, digo, si es que llegara a haber elecciones, faltan por lo menos 4 meses, más o menos, pensando en PESA. Sí, y más también, pero sí, 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 sí. Sí. Todo puede cambiar en 4 meses, todo puede cambiar en 4 días en este país. Pero hay una cosa, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo con vos, lo que vos decís, ahí hay un comentario de alguien que quiere compartir algo, pero quiero decirte esto. Es muy interesante que hoy estamos hablando de que si la encuesta se hizo hoy, se hizo con este momentum que tiene la crisis, en la cual uno dice, bueno, la oposición puede ganar, y es verdad, Bibi Netanyahu saltó a 35, pero si nos damos cuenta, en realidad, excepto cambios mínimos, Mínimos, desde detalles. 2019 que las elecciones no cambian. Y mirá lo que te voy Entonces, a decir. Me da la sensación de que aún, a pesar de que en aquel momento existía Yeshatid, en las elecciones de 2015, el escenario tampoco está tan lejos, porque es Netanyahu con 30 y es Mahane Zioni, que era el la Mahanet fuerza Sioní, del hoy presidente Herzog junto con Tzipi Livni. Digo, eh, es interesante pensar, han pasado 7 años y el panorama no ha cambiado tanto. Y si retrocedemos un poco más, Livni empata 29-29 con Netanyahu en 2009 y no logra formar. claro, es verdad, es verdad. Es el primer gobierno de Bibi después del gobierno del 96 al 99. Acá una opinión que llega de Eddie muy interesante, de la cual me voy a agarrar un poco también para pensar en el panorama de acá a qué puede pasar. ¿Cómo podríamos evitar ir a las quintas elecciones en 3 años? Si Netanyahu, dice Eddie, no estaría en la escena política, habría coalición de partidos de centro, sin Jaredim, árabes, ni extrema izquierda ni extrema derecha. A ver, ¿cómo es esto? Firmo, firmo esto, es verdad. RT. Eddie, estoy de acuerdo contigo, es verdad. A ver, vamos a decir básicamente muy rápido, qué es lo que podría pasar hoy? Dijimos que tenemos 60-60. Una posibilidad que alguien de la oposición, vamos a empezar con esta situación, que alguien de la oposición pase, por ejemplo, de la lista árabe unida, pase hacia el oficialismo. En ese caso volvería a tener 61, recuperaría a Edith Silman que se fue y acá no pasó nada. La segunda opción sería, por ejemplo, que uno de los Cabrey Knesset, cualquiera de los 120, y repito, cualquiera, puede ser también uno de la coalición, diga, señores, yo junto 61 votos a favor, 61 apoyos. Y esos 61 apoyos lo convertirían a él en primer ministro dentro de la misma Knesset. Y esto es importante,
porque significa que no vamos a elecciones. Significa que dentro de la misma Knesset, del seno de la misma Knesset, sale la solución. Y la ¿Y tercera quiénes opción, estarían interesados en no ir ahí va. a unas próximas elecciones? Entonces, los primeros que no estarían interesados son la oposición. Yo Los creo que los primeros. primeros son los ciudadanos. Los primeros somos nosotros. Yo voté, yo hice ALIA hace 4 años y creo que voté 5 o 6 veces. O sea, es una locura. Capaz más también. Ahora, quiero hablar particularmente por lo que decía Eddie. ¿Puedo ir para arriba y en vivo te lo pregunto? Te Y leo. ver Si Sí, Netanyahu no estaría en la escena política, habría coalición de partidos de centro, sin Haredim, árabes, ni extrema izquierda ni extrema derecha. bien. Entonces, ahí está. Quiero traer la posibilidad de que no haya elecciones y que una persona diga, yo junto 61 votos. Si esto pasara, que no es una locura, tiene que ser una persona que traiga consenso. 61 Jabrei Knesset tienen que votarte a favor. No es fácil. Entonces, ahí está lo que dice Eddie, que me parece que va ahí atinado. Le pegó bullseye. Porque si Netanyahu se corriera, y esto es una suposición mía, si Netanyahu se corriera, yo realmente creo que muchos de los partidos de centro y centro derecha harían con el Likud un gobierno. Ahora, ¿qué es lo que dice el Likud hoy oficialmente? Oficialmente, ¿eh? Yo creo que, a ver, si esto lo escuchamos hoy durante las noticias, la posibilidad de que Netanyahu se corra, es porque ciertas personas lo están dejando pasar. Pero oficialmente, ¿qué dijo el Likud? Y esto es muy interesante, dijo, nosotros queremos que sea Netanyahu. Ahora, si la gente, el votante del Likud, que es el dueño del partido, quiere que sea otro, perfecto, haremos internas. Hubo internas hace poco con Gideon Saar. 25 le ganó Netanyahu a Saar en aquellas internas que se dieron hará 2 años, como mucho, antes de que Saar funde su partido. Pero esto es real, al punto de que Saar dijo, si el primer ministro es cualquiera de los otros candidatos del Likud, yo me sumo a ese gobierno. El problema de Saar no es con el Likud. El problema de Saar es con Netanyahu. Y Saar no exige la cabeza de la coalición. Sar pide que Netanyahu no sea parte porque tienen diferencias políticas y personales muy importantes que, bueno, que les impiden estar juntos. No nos olvidemos que Sar fue ministro de Educación hasta 2015, en lo que se llama el gobierno laico, el gobierno 2013-2015, en el que muchos de los que hoy están en la oposición eran gobierno y muchos de los que hoy están en el gobierno también. Caso, por ejemplo, a ver, Gantz era Ramatkal en esa época, Lapid fue ministro también de ese gobierno, Lieberman fue ministro de ese gobierno, fue el gobierno que pudo formar Netanyahu sin componentes ortodoxos. Y en aquel momento Guido Sar, en 2015, es padre de mellizos. Y digo, Ahí está la parte de cholulismo. Que claro, vos también la tenés. más vale, pero más vale. Ahora Sar, siendo padre de mellizos, dice, en este momento no puedo seguir dedicándome a la política, se hace a un costado y hoy que los mellizos ya tienen 6 7 años, se permite volver sin cargar con haber sido parte del gobierno anterior, del gobierno 2015-2019 y de los gobiernos de transición, como una expectativa de cambio, primero dentro del Likud y después por fuera. Pero es real que la casa política de Guido es el Likud. Entonces, es un tema interesante. Decíamos, Yo te voy a decir algo y corre por mi cuenta. Personalmente creo que si Netanyahu se corre, como decía Eddie, y Benny Gantz es el candidato, que no lo estoy diciendo yo, es también algo que se escuchó durante todo el día, y de nuevo, si se escuchó durante el día es porque evidentemente alguien lo dejó pasar. Yo personalmente creo que ese es un gobierno que podría juntar los 61 votos sin ir a elecciones de nuevo. Y o más, llegaría a juntar consensos. o más de 61 también. Sería un gobierno de derecha, de nuevo, no, y quiero dejarlo claro, yo no soy personalmente una persona de derecha, pero creo que es el gobierno que podría llegar a un consenso. Había una pregunta ahí que decía, sé que es un poco subjetivo, pero quiero preguntar cuál es el partido más nocivo para Israel. Yo Uf, lo que voy a responder es la siguiente, porque no me quiero achicar. Lo que voy a responder es lo siguiente.
yo diría que es el sionismo religioso, pero no voy a decir eso. Voy a decir, no creo que haya partidos nocivos, creo que hay personas nocivas en la política israelí y que en este momento Israel tiene que tomar una decisión respecto de si quiere ser una república democrática, transparente o otra cosa. Y ahí es donde depende qué le vamos a dar a nosotros, a quién le vamos a dar el poder. Yo un poco también le voy a poner el pecho a la pregunta y voy a decir que el sistema se protege, se cubre a sí mismo con el establecimiento de ciertas sanciones. Por ejemplo, Hanen Zoabi, siendo parlamentaria por la lista árabe, llamó abiertamente a la destrucción del Estado de Israel y se le quitó el derecho a tener palabra durante 6 meses. Y en su momento, el rabino Kahane fundó el partido Kaj, que era un partido abiertamente racista que fue proscripto, porque era un partido racista. Esa clase de expresiones que van en contra de la existencia del Estado, para mí son nocivas. Eh, pero yo creo que cualquier partido que se atreva a jugar dentro de los límites de la ley bueno, de la república, digo, no veo grandes motivos para que no sea parte del sistema. Sí, Vamos, vamos a Brian Wolco, una sola cosita. sí, Brian Wolco acá comenta también que Bibi se aferra al Estado como CFK a los fueros. No sé si CFK será John Fitzgerald Kennedy, no estoy muy seguro. Pero no sabía que John Fitzgerald Kennedy también tenía causas abiertas. Bueno, no importa, lo digo. Quería hacer el chiste, quería porque quedar como podemos, el gracioso, porque podemos. porque Bien, podemos. entonces, puede haber un gobierno de 61 con algún miembro de la Knesset cualquiera. Puede haber un miembro de la oposición que se pase al oficialismo y consolide la coalición siendo el número 61. Puede haber un gobierno tambaleante al que todavía le vendría a faltar la piña de knockout, por decirlo de alguna forma, en un momento, no nos olvidemos, en el que la Knesset está en receso, en un momento en el que estamos a, ¿cuánto? ¿Una semana del comienzo de Pesaj? A Más o una menos. semana y ya estamos de receso hace Y dos ya está. semanas. Entonces, digo, por un lado, los políticos nunca están de receso y actividad política hay y va a seguir habiendo permanentemente. Pero bueno, digamos que es un momento en el que se pueden reunir un poco más lejos del ojo del huracán, sin ser tan vistos, digamos. La Eh, feria termina el 5 de mayo, o sea que hay un mes para operetas. en el que va a pasar de todo, ya se están escribiendo todos con todos, enemigos mortales que ahora se pueden volver a juntar, amigos incondicionales que de pronto se traicionan. Lo interesante, lo fascinante, lo divertido de la política. Por mi parte, yo ni estoy. ¿Querés agregar algo más? La verdad, no mucho más. Simplemente voy a decir algo, sí voy a decir algo chiquito, voy a decir algo chiquito. Me parece importante que tengamos en cuenta una sola cosa. En un mes, a ver, voy a decirlo diferente. El gobierno no necesariamente tiene que caer mañana y si no cae mañana no significa que no vaya a caer por un mes. En este mes que va a pasar, por eso es increíble que haya pasado hoy, puede pasar de todo. De todo. Entonces, es una pregunta que nos tenemos que hacer o que queda abierta para futuras charlas. ¿Qué sé yo? ¿Qué es lo que va a pasar en este mes? ¿Quién va a juntarse con quién? Hoy se juntó Bennett con Nir Orbach. Nir Orbach, también de Yemina, de su mismo partido, se juntó con Bennett. Bennett lo quiso ver para decirle no renuncies. Hay quienes dicen que Smotrich es el que está hablando con toda la gente de Yemina. Hay quienes No nos dicen, olvidemos yo no, del mismo partido hasta hace 15 minutos. hasta hace 15 minutos, Bennett también. Recordemos que Bennett fue ministro de los asentamientos, o sea, tuvo un rol muy parecido a la ideología de Smotrich. Y solo quiero decir esto, hay quienes dicen que Smotrich es quien en realidad armó el documento que terminó mandando hoy Lisa. Eh, Eh, entonces, las maravillas de la informática, ¿no? las maravillas de la informática. Entonces, es una pregunta, ¿quién es el que va a operar? ¿Es Netanyahu o en realidad hay otra intención por atrás? ¿La intención es que caiga el gobierno o la intención es que Yemina vuelva a sus orígenes?
Eso es lo que no, no sé. Bueno, acá respondiendo a uno de los últimos comentarios que aparece y ya para ir cerrando, primero muchas gracias por el halago. Se debería continuar con este tipo de conversaciones, nos dicen. Bueno, estamos preparándonos, vamos a decir. Opa, Va- Nos salió, estamos preparando. apareció. Y apenas, les prometemos que apenas tengamos novedades, ustedes van a ser los primeros en enterarse. Jonito querido, millones de gracias. Gracias a mi productora estrella que la tengo acá al lado mío, que sin Micho yo no podría hacer esta clase de eventos, así que aprovecho, la tengo al lado, pero le agradezco públicamente. Gracias a todos ustedes por haber estado ahí. Voy a dejar también este video cargado en el feed de los videos de Instagram. Lo vamos a también poder publicar en nuestras respectivas historias para la gente que no lo pudo ver por la diferencia horaria. Son más que bienvenidos si quieren mandárselo a alguien que creen que le puede interesar. Por mi parte, muchísimas gracias a todos. Jonito, Agradecerle a todos y decirle a todos que es verdad, que estamos pensando en que esto se haga algo más habitual, lo veremos, lo hablaremos en su momento, pero nada más decirte a vos, Gasti, gracias por invitarme, gracias por la idea y por último, acordate vos de cerrar esto, porque no tengo idea cómo se hace. no te Y si preocupes. fuera por mí, van a quedarse viéndome el vivo hasta que se quede el teléfono sin batería, Pasa como tú, miro tele. Claro, pasa Tuli, le doy de comer a los gatos. vuelve Maggie la No, no es boda. divertido. No es divertido, chicos. Yo tuve Gran Hermano una vez el pack premium y no es divertido. No es divertido. Muchas gracias a todos. Chao, gente.